Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a estar estudiando en esta mañana en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1, lo que serían las características que debemos tener nosotros como hijos de Dios, las responsabilidades que nosotros debemos hacer. Así que si me acompañan allí, a Gálatas, capítulo 6, versículo 1, dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Lo primero que nos exhorta aquí es que nosotros debemos ayudar espiritualmente a sobrellevar las cargas de los otros, a sobrellevar las cargas de los hermanos, a buscar pensar en otros y no solo en nosotros mismos. Eso es algo que nosotros debemos estar trabajando, en lo que nosotros debemos estar preocupándonos. Y muchas veces esta era de tecnología y de dispositivos individuales nos lleva a que nos preocupemos solo de lo nuestro y no de los demás. Debemos tener cuidado con eso, ¿sí? Porque nos exhorta, nos indica, dice que nos preocupemos por los más débiles. Acá está diciendo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, bien, ¿cómo nosotros debemos actuar? ¿Cómo nosotros debemos reaccionar? Obedeciendo la palabra de Dios. Dice: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿De qué forma? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Debemos nosotros preocuparnos por nuestros hermanos espirituales. Debemos preocuparnos por su estado espiritual y, como nos dice acá en un momento, dice: vosotros que sois espirituales, o sea que nos está indicando que si nosotros somos espirituales debemos estar andando en el Espíritu, debemos ser guiados por el Espíritu y debemos producir fruto mediante el Espíritu. Esa es la reacción que nosotros debemos tener. Esa es la actitud que nosotros debemos tener para con los hermanos más débiles, para los hermanos que aún están siendo niños espirituales, que están creciendo en la familia de la fe, en la vida cristiana y aún necesitan seguir madurando, buscar madurar espiritualmente. No que nosotros ya lo seamos completamente, no, porque dice que debemos buscar esa santificación hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, esa perfección. Y es un proceso. Y en el proceso va a haber cristianos más débiles, cristianos más fuertes, cristianos menos preparados, cristianos más preparados. Y acá en este caso está hablando de aquellos que, dice, si nosotros somos espirituales, ayudar en forma espiritual a los demás. ¿A qué? Como dijimos en el punto número 1, ayudar a sobrellevar las cargas de los otros. Dice: ¿de qué forma? Teniendo sensibilidad por el hermano, teniendo una preocupación genuina por el hermano, no haciendo las cosas para que nos vean, no, viendo donde hay necesidad, viendo donde hay un problema, viendo, como dice acá, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿cómo debemos nosotros actuar? En manera espiritual, ayudarlo, hermano. Debemos buscar nosotros restaurar al hermano que está caído. Cuando habla en griego de la palabra restaurar se refiere a un término médico
cómo es reparar un hueso roto. ¿Qué pasa cuando hay un hueso roto? ¿Qué pasa con el cuerpo cuando hay un hueso roto? Sufre, se debilita. El cuerpo en sí, nuestro cuerpo, está débil, está sufriendo. Vemos de algunos que están rengueando, que tienen un problema bueno, acá se está refiriendo al cuerpo de Cristo. Si hay un miembro que está fallando, si hay un miembro que está en falta, como dice acá, ¿qué debemos nosotros hacer? Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Debemos nosotros estar cuidando la actitud que tenemos. Ahora, el fin de todo esto es buscar una restauración espiritual. ¿Sí? Lo primero es la obediencia a Dios. Lo primero es hacer las cosas conforme a lo que Dios quiere y no conforme a lo que nosotros queremos. Porque es muy fácil pensar en lo que nosotros queremos y no, como dice acá, pensar en otro que está en falta. Dice acá, considérate a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Una de las cosas que hace referencia acá es al deber que nosotros debemos tener para poder servir. No es solo para pastores, no es solo para diáconos, no es solo para un grupo selecto de hermanos que sí pueden servir. Todos debemos servir. Porque nos está diciendo que nos preocupemos en el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. No está diciendo que un grupo selecto debe preocuparse por los demás, no. Nos está mandando a que todos nos preocupemos por los demás hermanos. ¿Qué es lo que conlleva todo esto? Ayudar a sobrellevar las cargas espiritualmente, las cargas de nuestros hermanos. ¿Quiénes son los que llevan o que llevamos de la mano cuando cruzamos una calle? A los niños, los mayores, los que ya aprendimos a caminar, los que ya aprendimos los peligros que conlleva cruzar una calle, tanto bicicletas, peatones, automóviles, ómnibus, cualquier tipo de peligro que lleve cruzar una calle, nos encargamos los mayores cuando ellos son chicos de ayudarlos a cruzar. ¿Por qué? Porque aún no han aprendido, porque aún no han entendido, porque aún son rebeldes a veces y quieren cruzar de cualquier forma, no prestan atención a los peligros, si viene un auto de allá o si viene un auto de aquel lado. Y esos peligros, hermanos, no son muchas veces solo para los niños. Estoy hablando de la parte moral o en la vida práctica, ¿no? Esos mismos peligros espirituales los tenemos los niños espirituales, los que aún fueron salvos hace poco tiempo y aún están buscando aprender todas las cosas que tiene Dios aquí en su palabra. Y debemos nosotros, dice, si somos espirituales, como dice acá el versículo, dice, a vosotros que sois espirituales, a ayudarle a los más chicos espiritualmente a poder prevenirle de los peligros, exhortarles, aconsejarles, ayudarles. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Tener cuidado con eso, tener cuidado nosotros mismos, como dice acá, sobrellevad, dice, perdón, en el último, considerándote a ti mismo, en el versículo 1. Tengamos cuidado, porque muchas veces esos peligros, el diablo va a querer a nosotros persuadirnos y que caigamos en esos peligros. El ejemplo práctico de los niños al cruzar la calle no es solo para los niños. A mí me ha pasado de ahora, de grande, estar yendo, hay una calle en Colonia que se llama Domingo Baqué, que está flechada hacia el norte. Y una vez venía apurado, concentrado en mi trabajo, en los problemas que me está llamando uno y otro y todo. Y cuando voy, sigo así, miro para aquel lado y no venía nada y arranco. Y cuando estoy terminando de cruzar la calle, me acuerdo de que esa era flechada de este lado. Y ahí vienen ómnibus interdepartamentales, vienen ómnibus rapidísimos porque tienen toda la preferencia.
Y muchas veces nosotros distraídos con las cosas que nos rodean, muchas veces distraídos con el mundo o con las circunstancias que nos rodean, nos terminamos olvidando de dónde viene el peligro. Y muchas veces el peligro no viene de allá, viene de aquel lado. Pero nosotros estamos distraídos en otra cosa. Nosotros estamos concentrados en otra cosa. Nosotros estamos pensando en lo que no nos hace daño, sin embargo el daño viene de aquel lado. Y aquel día, por la gracia de Dios, Él me guardó, me cuidó. Porque si hubiera venido un ómnibus como normalmente vienen, yo no estaría contando esta anécdota. Y esos peligros nosotros los tenemos siempre. El diablo siempre va a buscar hacernos caer. Porque no se agrada de hermanos, que dice acá, que están andando en el Espíritu, que están siendo guiados por el Espíritu, que están produciendo fruto mediante el Espíritu. Y busca hacer caer a los chicos espiritualmente y busca hacer caer a los grandes espiritualmente o a los más maduros o a los que han ya pasado por tantas experiencias. El diablo va a buscar tu debilidad. Sin embargo, Dios a través de su palabra nos está exhortando. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, con amor hacia el otro hermano. Dice que nos preocupemos por sus cargas, por ese hueso roto, que es parte del cuerpo de Cristo. Es ese hueso que está dañado, que está débil, que está frágil, que busca tener un tutor, una guía, un yeso para poder restaurarse, recuperarse. Y para eso tiene que pasar tiempo y tiene que pasar por un proceso. Y muchas veces necesita de sus otros hermanos. ¿Para qué? Para ser restaurado. También nosotros tenemos nuestras cargas. Muchas cargas podemos compartirlas, otras cargas solo nosotros las vamos a poder llevar, pero nosotros nunca vamos a poder evadir. No hay ningún pretexto para poder evadir la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Después de haber leído Gálatas 6, en ayudar a otros. Cuando dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no se engañe. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Eso nos está refiriendo a hacer un examen de nuestra propia conciencia, hacer un examen de cómo nosotros estamos viviendo la vida cristiana. ¿Qué testimonio estamos nosotros dando? No solo dentro de la iglesia, sino en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en la forma en que nosotros actuamos. Dejemos todo aquello que nos enlaza a la vieja vida y miremos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice aquí, versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Eso es una responsabilidad personal que yo tengo como hijo de Dios para con Dios, pero también Dios me manda a mí a preocuparme por mis hermanos. Entonces son dos responsabilidades que yo tengo en una sola, pero nosotros debemos cuidar, como decía acá, someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Debemos ayudar a otros, sí, pero no pensando que somos mejores, sino no diciendo, no, que yo hace muchos años estoy en la iglesia. Eso no tiene nada que ver. Porque podemos estar hace muchos años en la iglesia, en la casa de Dios, asistiendo reunión tras reunión, domingo, miércoles, todo lo que quieran, pero puede que aún no hayamos madurado como Dios quiere que nosotros maduremos espiritualmente y continuamos haciendo cosas de niños. Continuamos mirando para allá al cruzar una calle que viene flechada de este lado. Tengamos cuidado, seamos
sabios, buscando la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para saber conducirnos con humildad y ayudar a otros buscando con espíritu de mansedumbre. Así que, por favor, dejemos que Dios sea el que juzgue en un momento en que un hermano esté en alguna falta o haya caído. Dejemos que sea Dios el que juzgue eso. Y así como nosotros ayudemos en una forma sincera, busquemos también que sea Dios el que recompense. No estemos buscando hacer las cosas para que el pastor me vea, no estemos buscando hacer las cosas para que el hermano me vea, estemos buscando hacer las cosas que a Dios le agrade, para que Dios se agrade de nuestro servicio. Amén. Ese debe ser el enfoque. Nunca haga nada, hermano, para que los demás nos vean. Eso es un mal, o estar desenfocado o enfocados en algo que no corresponde, en lo que quiere el diablo, que haga para los demás y no para agradar a Dios. Continuamos, así no se nos va tanto el tiempo. Versículo 6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Acá se está refiriendo a esa siembra y a esa siega espiritual, pero también aplica a lo que es en el reino moral. Miren cómo dice acá. Dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pues no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Acá nos indica y nos enseña y nos instruye y nos prepara para que en todo momento nosotros estemos preocupados por el otro, para que en todo momento estemos viendo por el otro. Y está hablando de la siembra espiritual, dice: más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, pero también se refiere a otra cosa. Y vamos a leer en Romanos capítulo 15, si quieren me esperan ahí, o si no me acompañan. Romanos capítulo 15, versículo 27 dice: pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Esto es palabra de Dios, hermanos, y qué bueno cómo podemos leer esto, ¿sí? Está diciendo que donde recibimos bendiciones espirituales, tenemos el privilegio y la obligación de compartir las bendiciones materiales. Sembrar para la carne significa vivir para la carne, invirtiendo tiempo y dinero en cosas que no duran. Y nosotros lo sabemos a eso. Pero muchas veces nos mareamos, nos desenfocamos y nos ponemos a pensar en las cosas de la carne. Y acá entendemos que el sembrar para el Espíritu significa invertir, miren qué lindo esto, tiempo y dinero en cosas que eternas, en cosas que sí tienen valor conforme a lo que Dios quiere. ¿Cuántos cristianos usan carnalmente su tiempo y dinero? Y el dinero es solo tiempo acuñado para que podamos volver a invertirlo. Tenemos que tener cuidado de esto, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos usan carnalmente su tiempo y dinero en cosas de qué? De la carne. Tengamos cuidado, otra advertencia más sobre esto, ¿verdad? Y estos mismos cristianos se preguntan: ¿por qué nunca crezco? ¿Sí? En lo que es en gracia. ¿O por qué no cosecho frutos espirituales? Por cierto que sembrar para el Espíritu exige fe y paciencia. Pero Dios promete la cosecha a su
debido tiempo. Dios se va a encargar de eso a su tiempo y en su momento, no en el nuestro, no en el que nosotros querramos, ¿verdad? Así que demanda tiempo crecer espiritualmente, ¿sí? Debemos nosotros ser fieles, sembrando nuestras actividades. Como dice acá, antes, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y eso es lo que yo quiero para mi vida, y es lo que quiero, hermano, para su vida, que usted esté enfocado en sembrar, como dice acá, para el Espíritu. ¿Y para qué? Para que después segar vida eterna, cosechar en cuanto a esto. Y sin embargo nos vuelve a recalcar en el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien, recordando que no es en nuestro tiempo, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Tenemos que tener cuidado con la impaciencia. Tenemos que tener cuidado con esa área que para muchos es una debilidad, porque queremos todo ya, porque no podemos aguantar que otro hermano camine a otra velocidad espiritual. Queremos que todo... No, como dijo al principio, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Esto es palabra de Dios, hermanos, ¿sí? Y nos está exhortando, nos está mandando a las indicaciones que Dios nos dice, versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Dios nos va a proveer conforme a nuestras necesidades, y muchas veces no solo conforme a nuestras necesidades, sino que a veces nos va a dar un poquito más, pero no es para que no seamos angurrientos y lo utilicemos todo, no. Muchas veces es para ayudar a otro. Sin embargo, en vez de utilizar eso, en vez de ser de bendición para otros, nos lo guardamos y aumentamos nuestro nivel de vida, nuestra calidad de vida, mal llamada calidad, porque estamos siendo consumistas en algo que realmente no necesitamos, y tenemos que tener cuidado con eso. Las propagandas, el marketing, la publicidad, es todo para hacernos entrar primero por los ojos, después por los oídos, por vista, ver las comidas. Uy, qué rico eso, porque te dice que, como Coca-Cola, que si lo tomás te va a refrescar y eso te va a hacer feliz. Y vamos, cuando vemos ese logo o vemos esa bebida, pensamos que va a pasar eso. Entonces lo hacemos para obedecer la propaganda, la publicidad. Sin embargo, estamos siendo consumistas. Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Dios nos da lo que nosotros realmente necesitamos. Y muchas veces escucho la palabra, tengo hambre. Quiero comer porque tengo hambre. Realmente esa expresión está mal. Disculpen si alguno se ofende, pero no si comimos ayer, si comimos hoy a mediodía o cuando sea. No tengo hambre, tengo apetito, tengo ganas de comer, pero no tengo hambre. El Señor no nos deja pasar por esa necesidad. A sus hijos no les deja mendigar pan. Hermanos, siendo justos, buscando ser espirituales, como leímos hoy, dijimos hoy, andando en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu, produciendo fruto mediante el Espíritu, podemos ser de bendición para otros. Y el Señor nos provee para que nosotros seamos de bendición para otros. Prestemos atención también a eso, porque primero nos habló de una ayuda espiritual y ahora nos habla de la ayuda material. Y nos pide que tengamos paciencia, que no nos cansemos, porque dice, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermanos, hagamos bien según tengamos oportunidades, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué preocupación nosotros debemos tener? Ahora, hermano, usted puede que no esté preocupado, que le dé lo mismo, o que no sepa esto. Primero puede ser que no lo sepa. Bueno, ahora lo hemos aprendido.
lo hemos estudiado, lo hemos entendido, amén, yo espero que sí, que haya entendido, que busqué ser lo más literal posible de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, una vez que hayamos entendido esto conforme a las Escrituras, pongámoslo en práctica. Busquemos esforzarnos para poder poner esto en práctica. Porque lo que nosotros venimos a hacer acá, no vinimos a preocuparnos por las cosas de la carne. Vinimos a preocuparnos en las cosas eternas. Invertir nuestro tiempo en las cosas eternas. Y acá nos está exhortando a que no solo nuestro tiempo en las cosas eternas, sino que nuestro dinero también en las cosas eternas. Preocuparnos por los demás, por las otras partes o los otros miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Espero que esta palabra de Dios, pueda serle de bendición en esta mañana, que usted pueda entender lo que Dios demanda de nosotros, las características que nosotros debemos tener, porque yo quiero agradar a Dios. Yo quiero vivir una vida que esté invirtiendo en las cosas eternas y no en las cosas materiales, en las cosas que palpamos, en las cosas temporales, en las cosas terrenales. Quiero invertir en las cosas eternas. Y es mi deseo, mi hermano, que usted también pueda hacerlo, que usted esté buscando hacerlo. Si usted como niño espiritual necesita crecer, oramos por aquellos hermanos que ya han crecido espiritualmente, que lo ayuden. Ahora, si usted es un hermano ya más avanzado, ya más maduro y está mirando para el lado incorrecto de la calle y el peligro viene de acá, tengamos cuidado, nos está advirtiendo. Prestemos atención para dónde está flechada la calle, de dónde vienen los peligros, porque el diablo no va a descansar buscando hacerlo caer, pero siempre con un espíritu de mansedumbre y siempre con humildad. Estar enfocados en Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer, pero viviendo de qué forma, como dijimos, andando en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu y produciendo fruto mediante el Espíritu. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, venimos ante ti en oración, Señor, agradeciéndote por tu palabra, agradeciéndote porque podemos abrir la Biblia y ser nutridos de tus bendiciones, Señor, de tus promesas, de tus exhortaciones, de tu muestra de amor incondicional para tus hijos, los cuales fallamos, los cuales caemos, los cuales nos equivocamos, pero tenemos hermanos que nos ayudan con espíritu de mansedumbre a ser restaurados. A tu palabra, Señor, que nos da, conforme a todos los problemas que tenemos, nos da las soluciones. Ayúdanos, Padre, a poder entender esta palabra, a poder comprender, Señor, cuál es tu voluntad y a poder obedecerte, Señor, para poder cumplir el propósito que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Queremos encomendar esto, Señor, en tus manos, encomendar a cada oyente que está en este tiempo, en esta mañana, recibiendo de tu palabra, Señor, que le estés dando las herramientas espirituales para poder llevarla a cabo, Señor. Y confiamos en ti, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Y como dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortalécenos, Señor. Ayúdanos, Señor. Afírmanos, Señor. Danos esa fuerza espiritual que necesitamos para no ser persuadidos por Satanás. Y guía nuestros pasos, Señor. Ayúdanos a hacer las cosas en una forma espiritual y actuar también preocupándonos por nuestros hermanos, por nuestro prójimo. Queremos encomendar esto en tus manos y pedirte la bendición por el resto del día y tu acompañamiento. Y lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.